Noches, querido séptimo año. En primer lugar, le pido disculpas por la demora, pero espero, ¿cierto?, que ocupe este video como solucionario de su guía 19-20-21. ¿Ya? Aquí va a poder encontrar un poquito de explicación y un poquito de solución, ¿cierto?, a las respuestas de las guías, pero en el fondo del trabajo con el texto, ¿ya? Y bueno, ya sabe por qué me retrasé un poquito, pero ya lo vamos a solucionar dentro de esta semana, ¿ya? Entonces, chicos, empezamos con la guía número 19, que se llama Hagamos un trato, ¿ya? Y lleva por nombre, ¿cierto?, el título del poema de Mario Benedetti, que está presente en la página 114 y 115. Entonces, el objetivo es identificar el tema de la amistad en un texto poético. ¿Qué le sugiero yo? Que en primer lugar usted escriba el objetivo en el cuaderno, ¿cierto? Y el título, que en este caso se llamaría recursos expresivos del poema, ¿ya? ¿Por qué? Le voy a hacer una breve, pero breve presentación, que es lo mismo que está ahí, con respecto a los recursos expresivos del poema, ¿ya? Bien, en esta oportunidad trabajarás con tu texto en la página 114 y 115. Y las indicaciones son: lee el poema Hagamos un trato de Mario Benedetti propuesto en la página 114 de tu texto. Luego desarrolla las 4 preguntas propuestas en la página 115, debería ser eso. Me di cuenta que tuve muchos errores en esta guía. Y considera la siguiente información para analizar el poema leído. Esta información, vamos a leer la información primero. Entonces, dice así. Entonces, bien, en cuanto a los recursos expresivos del poema, ¿cierto? Nosotros sabemos que la poesía se caracteriza por expresar ideas, sentimientos, emociones, formas de pensar, etcétera, ¿ya? Y lo hacen utilizando un lenguaje poético, con la intención de apoyar el contenido que entrega este poema. Para ello emplea diferentes recursos, tanto expresivos como las figuras literarias, ¿ya? Entonces, los recursos, los recursos expresivos son las figuras literarias de significado, y también nos encontramos con las figuras literarias fónicas, ¿ya? ¿Cuáles son las figuras literarias de significado? Bien, las figuras literarias de significado son recursos del lenguaje poético que tienen como propósito dar mayor expresividad y belleza al poema, ¿ya? A continuación dice, se te presentan algunas figuras literarias que vimos en sexto, ¿ya? La personificación, como usted ya sabe, consiste en atribuirle cualidades y características humanas a los objetos, ¿ya? Ejemplo, la tortuga que sueña. La tortuga que sueña, las tortugas no está comprobado que sueñen, ¿cierto? Deja escapar de sus labios un sonido mínimo, ¿ya? Esa es una personificación. En la comparación, la palabra lo dice, se relacionan dos realidades distintas, ¿cierto? Pero que tienen una cosa en común. Se establece una relación de semejanza entre dos elementos. Siempre vamos a encontrar partículas como, tal que, semejante a, parecido a. Entonces, ejemplo, déjame que te hable también como tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo, ¿ya? Está comparando la claridad de la lámpara y la simpleza del anillo, ¿ya? En cuanto a la metáfora, quizás es un poquito más difícil, como se lo expliqué el año pasado, pero en el fondo es una comparación implícita, ¿ya? Porque no nos vamos a encontrar con esta partícula como, sino que se van a nombrar inmediatamente estas realidades, pero vamos a suprimir una realidad, ¿ya? Entonces,
Ahí dice, consiste en designar una realidad o elemento con el nombre de otro, con el que mantiene alguna relación de semejanza. Tienen que ser similares en algún sentido. Ejemplo, frente a ese gran señor de las batallas. Eh, en ningún momento nombran al mar, pero se sabe, ¿cierto?, que en este poema se refiere al mar como ese gran señor de las batallas. No lo nombra, ¿ya? Y la hipérbole es una alteración de la realidad, ¿ya? Y por lo general aumenta, nosotros conocemos las hipérboles como que aumentan la característica, pero también la puede disminuir. Ejemplo, son todos los secretos del mundo, todas las respuestas del mundo, todas las verdades del mundo. Ya, eso es una exageración, ¿cierto? Es como decir que me muero de hambre, me muero de frío. En una realidad común y corriente no nos vamos a morir ni de hambre ni de frío, ¿ya? Bien, todas estas figuras literarias son recursos expresivos de significado. Vamos a seguir entonces y seguimos con los recursos expresivos, pero estas son figuras literarias fónicas. Los poemas, ¿cierto?, transmiten sentidos, entre otras formas, utilizando también recursos sonoros. Con estos, el poema otorga ritmo y musicalidad a los versos, que es característico de los poemas. Los recursos sonoros refuerzan las sensaciones, los sentimientos, las ideas o las expresiones que el hablante lírico expresa, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las diferencias con las figuras literarias de significado? Que aquí nos vamos a encontrar con una intención fónica, de sonido, ¿ya? Ejemplo, en la aliteración es una repetición de sonidos en un verso o en una oración. Por ejemplo, en sonatina se repite el sonido CL para otorgar musicalidad, imitando el sonido de un teclado. Está mudo el teclado de su clave, ¿ya? Ahí hay una aliteración, que es una repetición de sonidos en un verso o en una oración. Más abajo está la reiteración, ya que como el nombre lo dice, es una repetición de palabras completas, no de sonidos, sino que de palabras en uno o más versos. Por ejemplo, en sonatina se repite la palabra princesa. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? ¿Sí? Luego, la onomatopeya es una figura sonora, ya al igual que en el cómic, ¿cierto? En ese tipo de texto escuchamos también lo que es onomatopeya. Es una figura sonora en la que intenta imitar un sonido con palabras. Por ejemplo, en el poema Para escuchar a la tortuga que sueña, hay una onomatopeya que solicita silencio. Pero hagamos silencio. Shh, silencio. Ahí hay una onomatopeya. Sabemos que las onomatopeyas son como los sonidos de las cosas o como de las acciones, ¿verdad? Pium, fium, flash, point, toin, todas esas cosas, ¿ya? Entonces, los recursos fónicos contribuyen a la sonoridad del poema y los recursos expresivos, ¿cierto? Perdón, de significado, contribuyen, ¿cierto?, a la expresividad, ¿cierto?, del mensaje que queremos entregar, como magnificarlo o disminuirlo en definitiva. Bien, son las mismas figuras que nosotros ya conocemos desde el año pasado y quizás agregamos la onomatopeya como una figura literaria fónica, ¿ya? Eso. Eh, Personificación, comparación, metáfora, hipérbole, aliteración, reiteración y onomatopeya. Esas serían todas las que usted tendría que dominar hasta el momento. Bien, entonces vamos a continuar con esta parte que dice que tiene que responder las 4 preguntas de la página 115. Ya, yo las tengo acá. Entonces, usted tendría que haber leído este poema. Hoy.
cayó el sistema. Ahí sí. 118. A ver. Bien. Hagamos un trato de Mario Benedetti. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles, ni piense qué delirio, a pesar de la veta, o tal vez porque existe usted, puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense que la flojera igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato, yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo. Y cuando digo esto quiero decir contar. Aunque sea hasta 2, aunque sea hasta 5, no ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo. Está como para dedicarlo. Me gusta, me gusta. Oiga, esto tiene relación con la temática que hemos estado abordando esta última unidad. Ya no me funciona esto. No sé qué le pasa conmigo. Y dice, ¿cómo, ¿cómo interpretas los versos de la segunda estrofa? Aplica lo que revisaste sobre el lenguaje figurado. ¿Veo? Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoces en los míos, no alerte sus fusiles. No, yo no veo tilde ahí, fusiles, ni piense qué delirio, a pesar de la veta, o tal vez porque existe usted, puede contar conmigo. La veta es faja o franja que hay en algunas cosas y que distingue por su color o forma. Por ejemplo, una veta de grasa en un trozo de carne. Ah, muy bien. Y delirio, disparate, despropósito. Y huraño es antipático. Bien. El verso número 1. El verso hace referencia a las posibilidades de, de que por parte de él existe un amor más allá de la amistad. El hablante le pide a su amiga que no reaccione negativamente, ya que pese a eso, o quizá gracias a eso, ella siempre podrá contar con él como un amigo. Número 2. Esa sería como una respuesta completa, digamos. No quiere decir que si usted no la tiene exactamente igual esté mala, ojo. Pero son las ideas las que tienen que parecerse. ¿Qué crees que le responderá la mujer al hablante lírico del poema? Además, estas preguntas son de opinión, ¿ya? Y dice, ¿cómo interpretan los versos? Es una interpretación, ¿ya? Y esa interpretación es personal. 2. ¿Qué crees que le responderá la mujer al hablante lírico del poema? Ponerse en el lugar de la... usted tiene que lograr ponerse en el lugar de la mujer, aunque sea hombre o que sea niña, puede ponerse en el lugar de la mujer. Ella le responderá de manera agradecida y que probablemente le dirá que él también puede contar, que ella también puede contar con él. Me equivoqué ahí. 3. ¿Por qué el hablante lírico repetirá al final de cada estrofa la expresión contar conmigo? ¿Qué se quiere expresar con ello? Analizar el poema y recordar las características. Ah, ya, no, este es un mensaje para usted. Tiene que analizar el poema y recordar las características del lenguaje poético para comprender que la repetición de estas frases, ¿cierto?, busca hacer énfasis en lo que se quiere comunicar y además otorga cierto ritmo y musicalidad en los versos, ¿ya? Esa sería como una respuesta correcta. Discute en grupo, dice aquí, pero lo puede hacer individual. ¿Puede existir una estrecha amistad entre dos personas sin traspasar el límite hacia el amor? Yo aquí le puse respuesta amplia porque esta pregunta sí que es de opinión. Elabora uno o dos argumentos para apoyar tu opinión. Entonces, ¿cuál sería su tesis? Sería... sí puede existir una estrecha amistad entre dos personas sin traspasar el límite del amor. O su tesis sería, no puede existir una estrecha amistad. Ya, esa sería su idea, la que va a defender con dos argumentos.
Entonces, elabore uno o dos argumentos, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que sí puede existir una estrecha amistad entre dos personas? ¿Se entiende? Emplea al menos dos de las palabras trabajadas en las actividades de vocabulario. Entonces viene muy bien la palabra reconfortar, madurez también, si es que queremos llevarlo y aterrizarlo a su realidad. Melancolía no sé si la podría ocupar. Y esperanza, sí, bueno, las dos pueden ser, pero las otras están más fáciles. Y comparte con el curso, eso no lo podemos hacer, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tiene que considerar hasta el momento? Fue el último texto poético que analizamos con respecto al tema del amor. Además, creo que están todos los elementos del lenguaje poético y de la poesía en general mostrados, ¿cierto? Y finalmente también tenemos que seguir aplicando cosas que aprendimos en la unidad anterior que tienen que ver con con un texto, ¿cierto? Argumentativo, ¿ya? En este caso le pide tener una tesis, que sería su opinión, y luego dos argumentos o un argumento para defender la idea de que se puede tener en el fondo una amistad estrecha sin traspasar el límite hacia el amor, ¿ya? Una idea y por qué, porque sí y por qué no, ¿ya? Eso todo. Guía número 19-20. Espérenme que así no me equivoco. Ya. La guía número 20 se llama Gracias y toma un pequeño giro porque tiene que ver con leer y analizar, como objetivo, leer y analizar una columna de opinión sobre la amistad, ¿ya? Entonces, en esta oportunidad trabajarás con tu texto a las páginas, perdón, 104, que a veces hago las cosas muy rápido, a 107 de tu texto escolar. Conocerás temas y estrategias para leer la columna de opinión Gracias de Rosa Montero. Entonces dice, indicaciones. Ahí. Lee atentamente el concepto de columna de opinión desarrollado en la página 104. Perdón. Resume en tu cuaderna las ideas principales de este concepto. Entonces nos vamos a ir a la página 104. Me voy a ir así porque me engaña a veces esto. No más para allá. Ahí. Ya. Bien, dice, ¿qué es opinar o defender un punto de vista? Opinar en el fondo es expresar algo que tú piensas, ¿ya? Y defender un punto de vista en el fondo es argumentar. ¿Y por qué las personas opinan sobre diferentes materias? Porque no todos pensamos igual, ¿verdad? Entonces, sobre el género, la columna de opinión lo vimos en la unidad anterior. La columna de opinión es un texto que se publica en los medios de comunicación. Habitualmente es escrita por una persona destacada en algún ámbito, quien plantea su opinión respecto de un tema de actualidad o de interés público. La columna de opinión permite una mayor libertad en la redacción que otros géneros periodísticos, ya que depende del estilo de quien la escribe. No obstante, es importante tratar con respeto el tema que se aborda, lo que siempre le he dicho, opinar, pero siempre con respeto, y a los lectores también, y usar un vocabulario variado y preciso, y además de, si no es que es normal, informal, es semiformal, pero no más abajo de eso, ¿ya? No es inculto, no es... No. La autora Rosa Montero es una reconocida escritora española que ha publicado novelas, cuentos y ensayos, por los que ha recibido variados premios. También es periodista y desde la década de 1970 trabaja en El País, entre otras cosas. ¿Ya? Esta parte de vocabulario de contexto dice que tenemos que desarrollar la actividad 1 y 2 del segmento vocabulario de contexto. Entonces dice, completa el siguiente esquema en tu cuaderno. Madurez, una definición.
Luego le pide una oración empleando la palabra y luego escribe una idea que te sugiera la palabra. Es como mi cuaderno de vocabulario. Comente con un compañero, en este caso con alguna persona que esté con usted. ¿Por qué alguien podría decir que el padre de la imagen no actúa con madurez? Ay, perdón. Yo opino lo contrario, pero voy a responder la pregunta. ¿Por qué alguien podría decir que el padre de la imagen no actúa con madurez? Podría decir que no actúa con madurez porque está jugando con una niña pequeña y además está haciendo cosas que no le corresponden a su edad. Estoy respondiendo a la pregunta. Explica por qué podría ser necesario un poco de inmadurez en la vida. Uy, siempre es necesario volver a las raíces de uno, siempre es necesario volver a pensar y a sentir como un niño, porque uno a veces se cansa de las responsabilidades, creo yo. Bien, responde de manera oral las dos preguntas previas a la lectura. ¿Por qué una persona podría dar gracias a sus amigos? Yo creo que uno tiene que dar las gracias a todas las personas que le hagan que hagan algo por uno y más a sus amigos si son personas que desinteresadamente están con uno, ¿cierto? Por eso uno tiene que darle gracias por aguantarlo, por ayudarlo, por aconsejarlo, por muchas cosas. Lee y luego aplica la estrategia de elaborar un resumen. También vimos una estrategia para elaborar un resumen, ¿lo recuerda? Bien, lee el artículo de opinión gracias de la página 105 y 106 y desarrolla en tu cuaderno la pregunta número 1 de la página 105. Pregunta número 1. ¿Cuál es la? Ah, esta. ¿A qué se refiere la autora al decir que la amistad es una patria exigente? ¿A qué se refiere? Yo no tengo la respuesta de esa. Desarrolla en tu cuaderno las 7 preguntas propuestas de la página 107. Lo voy a volver a leer porque no respondí esa. Perdón. Ya. Ahí yo le digo que a modo de refuerzo, ¿cierto? Ya que lo aprendimos en la unidad anterior, puede leer y resumir el contenido sobre texto argumentativo presente en la página 108. Ya, aquí está la respuesta que usted debería tener. Dice, o algo similar, ojo. Si su respuesta está muy alejada de esto, entonces está mal. Pero si se parece, está bien. ¿Qué dificultaba a Rosa Montero escribir esta columna? Entonces, yo le puse aquí. Yo espero que ustedes profundicen en la dificultad que encontró Rosa Montero al momento de tratar de escribir sobre la amistad. Al pensar al pensar permanentemente que cualquier cosa que dijera o que intentara transmitir no sería realmente representativo de su verdadero sentir. ¿Ya? Esto porque se está hablando sobre la amistad, un concepto enorme que abarca muchísimas emociones, temporalidades, sentimientos, entre otros aspectos. ¿Ya? Entonces, resume el cuarto párrafo y luego señala qué se pierde y qué se gana al envejecer según la autora. Dice, en él se habla acerca de las cosas que se pierden y se ganan cuando se envejece. Listo, resumido. Dentro de las primeras se encuentran los seres queridos, las cosas que se pierden, ¿ya? Las capacidades físicas y el futuro. Sin embargo, también tienes la oportunidad de ganar experiencia y sabiduría y profundizar en las relaciones con tus amigos. ¿Ya? Eso es todo. 3. ¿En qué etapa de la vida se encuentra la autora de la columna y cómo influye esto en su forma de ver la vida y de entender la amistad? Bueno, la autora se encuentra en la adultez. Esto le permite ver y entender la vida con experiencia y madurez, valorándola con sus aspectos positivos y negativos. Para ella, los amigos son desde este punto de vista un bastión, un núcleo que la ha sostenido y acompañado en la felicidad y en la tristeza. 4. Según Rosa Montero, ¿en qué gesto se prueba la amistad? La autora plantea que la amistad se prueba en los momentos complejos que se presentan en la vida, cuando no es interesante ni divertido y se está sumido en angustia y problemas.
Ahí es cuando los amigos verdaderos llegan a contenerte y a salvarte. 5. Además de los tiempos entregados por Rosa Montero, además de los ejemplos entregados por Rosa Montero, ¿de qué otras maneras se puede probar la amistad? Ya, aquí ustedes podrían mencionar, por ejemplo, un momento de enfermedad, de lo que los amigos te visiten y acompañen en la recuperación. Eso es un ejemplo, ¿ya? Si usted tiene otro, también. ¿Qué crees que significa la amistad para cada uno de los siguientes grupos? Para los niños pequeños, la amistad los niños pequeños ven la amistad como una relación de juego, mucho más inestable y voluble, ¿cierto? Los jóvenes la viven intensamente exigiendo mucho al otro y con varias personas alrededor. Y mientras que los adultos tienen relaciones más estables, en menor cantidad, pero generalmente de mayor profundidad. Estas son como las etapas de la amistad. Bien, 7. De la columna se puede extraer la siguiente idea. Léela y relaciónala con lo que trabajaste en la actividad 6. En esta. Dice, solo cuando se madura se conoce realmente lo que es la amistad. ¿Qué tal? Supuestamente teníamos que discutir esta pregunta con el curso entregando al menos una razón y un ejemplo, pero también puede hacerlo individual, ¿ya? ¿Está de acuerdo con la afirmación anterior? Solo cuando se madura se conoce realmente la amistad. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo. ¿Crees que nuestra idea de la amistad cambia a medida que maduramos? Por supuesto, concuerdo completamente. De hecho, en cuanto usted vaya creciendo, también se va a ir dando cuenta, va a tener menos amigos, ¿cierto? Pero más fieles, con más profundidad, relaciones de amistad que están mejor cimentadas. Entonces, aquí debe retomar de alguna u otra manera el concepto de madurez que se había trabajado anteriormente y lo relacionen con la frase para responder las preguntas. Ustedes manifiestan su acuerdo, desacuerdo y lo fundamentan. Por ejemplo, ¿cómo? Bueno, yo ya le di un ejemplo, pero se lo voy a leer porque aquí está. Estoy de acuerdo, ya que cuando somos jóvenes aún no tenemos la experiencia suficiente para saber quiénes son nuestros verdaderos amigos. Estoy en desacuerdo porque también es válido, se lo he dicho, ya que la edad o experiencia no garantiza que realmente vaya a experimentar lo que es una verdadera amistad. ¿Ya? Y aquí está la respuesta de la B que no la separé. ¿Crees que nuestra idea de la amistad cambia a medida que maduramos? Y al ser una pregunta de opinión, obviamente que se admiten varias respuestas. Lo importante es que usted explique el porqué de su opinión. Por ejemplo, no, porque la verdadera amistad es un concepto universal que no tiene que ver con nuestro nivel de madurez, ¿ya? O sí, porque a medida que vamos creciendo cambiamos nuestra forma de ver la vida, por lo tanto nuestra visión sobre la amistad varía según nuestra experiencia. Yo creo que es esa. Bien, eso ha sido todo con la revisión de la guía número 20. Ahora, ¿qué cosas tenemos que tener claras hasta aquí? Lo que es un artículo de opinión, ¿dónde podemos encontrarlo? ¿Qué tipo de texto es? Argumentativo. ¿Qué tipo de texto es? Y cómo se estructura, ¿cierto? Un texto argumentativo como este, ¿cierto? Con una tesis y varios argumentos que la respaldan, con una opinión y varios argumentos que la respaldan, ¿ya? No en fondo nada porque sí, nada es porque no, sino que lo que yo opino lo tengo que respaldar, ¿ya? Bien, guía 19, culminamos con lo que son los poemas, guía número 20, analizamos un texto argumentativo, ¿ya? Ahora vamos a dar otro vuelco, porque aquí vamos a hablar sobre un cuento, ¿ya? Entonces, eso tiene de bonito la lengua y la literatura porque hemos analizado y diversificado este tema de la amistad
en diversos tipos de texto, y aquí usted se puede dar cuenta, un texto literario, un poema, luego uno literario con una columna de opinión, y finalmente un cuento, ya que es literatura pura. Ay, se me olvidó lo que iba a decir, ¿ya? Pero en el fondo quería expresarle la diversidad de texto que hemos analizado. Entonces, la guía número 21 vamos a analizar un poquito y recordar lo que son los sujetos y los predicados, el sujeto y el predicado en la oración. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Identificar el sujeto y predicado en una oración. Lee atentamente el concepto de concordancia gramatical y posteriormente lee el cuento propuesto y desarrolla las preguntas propuestas. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con eso. Me equivoqué. Estamos mal acá. Sí. Bien, sujeto y predicado. Me encanta esto. Esto es lo mismo que está en la guía. ¿Cuáles son los conceptos claves entonces? Que la oración es un conjunto de palabras que forman una unidad gramatical, normalmente compuesta por un sujeto y un predicado. ¿Ya? Algo que no sé por qué tengo tan claro es que en el español nosotros podemos omitir, ¿cierto? Algunas de estas eh, elementos, bueno, no así en inglés. En inglés siempre tiene que haber un sujeto y un predicado, ¿ya? Por si no lo sabía. En cambio no, en el español podemos suprimirlo. Entonces, por eso dice normalmente compuesta por un sujeto y un predicado, ¿ya? Además yo sabía que la oración es oración cuando hay un verbo, ¿ya? Mientras no hay un verbo sería una frase. El sujeto es la parte de la oración cuyo núcleo es un sustantivo o un pronombre, ¿ya? Y el cual realiza la acción del verbo, ¿ya? El sujeto entonces sería quien realiza la acción en la oración. Y el predicado es la parte de la oración cuyo núcleo es el verbo, ¿ya? Y el predicado es lo que se dice del sujeto. Bien, ¿qué es la concordancia gramatical en definitiva? Es la correcta correspondencia entre las distintas palabras que conforman una frase, una oración o un texto. Ya deben corresponder tanto en número como en tiempo y en persona, ¿ya? Así, en una oración, el sujeto y el verbo deben concordar en persona y en número. Me adelanté un poquito. Además, cada sustantivo debe concordar en género y número con el artículo y el adjetivo que lo determina. Ya, para que suene más claro. En el fondo, por ejemplo, la frase dice, la amistad requiere atención. Yo no puedo decir el amistad. Ya, eso quiere decir, por ejemplo, que el artículo tenga concordancia con el número. Ya, en este caso es amistad es singular. Por lo tanto, tengo que buscar un artículo que sea singular. ¿Ya? Además que en género, que sea femenino, porque la amistad es femenina, ¿sí? Eso es concordancia, que le corresponda tanto su artículo como su persona gramatical, como, ¿qué más dice? Como el número, persona y, bueno, y a veces en el tiempo, tiene que concordar en el tiempo también, cuando hay un verbo. Aquí dice, el sujeto es una palabra o grupo de palabras cuyo núcleo suele ser un sustantivo o un pronombre y nombra a la persona, animal o cosa de la que se dice algo en la oración. Esto ya se lo expliqué. Para reconocerlo, perdón, pregúntate quién o quién está haciendo algo o de quién se está hablando. Y el predicado es el grupo de palabras que expresa lo que se dice del sujeto. ¿Ya? Su núcleo es un verbo. Analiza los siguientes ejemplos. La amistad requiere atención. Entonces, ¿quién requiere atención? Sujeto, la amistad. ¿Ya?
¿Qué se dice de la amistad? Que requiere atención. Ahí está el predicado. ¿Cuál es el núcleo, el sustantivo, ya, de el sujeto? Amistad. De ella estamos hablando. ¿Cuál es el núcleo del predicado? Siempre es la acción, siempre es el verbo. Requiere, requerir, ese es el infinitivo, requerir. Entonces, el núcleo del sustantivo y el núcleo del verbo, dice ahí, concuerdan en persona y número. Tercera persona singular. ¿Sí? Yo, tú, él. En este caso, la amistad. Si yo conjugo requerir para la tercera persona, va a ser requiere. Ella requiere. Eso es concordancia. Por abajo, todas las tardes cuando terminaban las clases, Bruno daba un largo paseo. ¿Ya? En este caso, los artículos y sustantivos concuerdan también en género, femenino, masculino y en número, plural o singular. En este caso son femeninos y están en plural. ¿Ya? Y el adjetivo, que son las palabras que determinan, ¿cierto? Que califican también a un sustantivo, concuerda en género y número con el mismo sustantivo que lo determina, ¿ya? En este caso en masculino y en singular, ¿ya? Siempre las concordancias son en género y en número, ¿ya? Aquí yo hice un ejemplo, ¿ya? Pero este ejemplo es para que identifiquemos más o menos cuáles son los núcleos del sujeto, del predicado y en el fondo cómo se analiza una oración súper sencilla. Mi oración es, mi amiga Anita juega muy bien al básquetbol. Entonces hay dos preguntas, ¿sí? ¿Qué se dice del sujeto? Y luego, ¿qué hace o qué se dice No, espéreme, me equivoqué. Eh, en primer lugar, para descubrir el sujeto, ¿ya? Rebobinen, rebobinen. En primer lugar, para descubrir el sujeto es quien realiza la acción, ¿ya? Y luego, para descubrir el predicado, se dice qué hace este sujeto, qué se dice de este sujeto, ¿ya? En este caso, mire su pantalla, mi amiga Anita juega muy bien al básquetbol, ¿ya? ¿Quién juega muy bien al básquetbol? Mi amiga Anita. Y ese es el sujeto, ¿ya? ¿Y qué se dice de mi amiga Anita o qué hace mi amiga Anita? Juega muy bien al básquetbol. Y ese es el predicado. En este caso, Anita es el núcleo del sujeto y juega, que es el verbo, que es la acción, es el núcleo del predicado. ¿Ya? Otra. El conserje de mi edificio cuida muy bien el recinto. Bueno, ¿quién cuida muy bien el recinto? El conserje de mi edificio es el sujeto. ¿Ya? ¿Y qué se dice o qué hace el conserje de mi edificio? Cuida muy bien el recinto. Ese es el predicado, ¿ya? Entonces, núcleo del sujeto, el conserje. Núcleo del predicado, el verbo cuida, ¿ya? Oraciones súper sencilla, un poquito de recordatorio, ¿cierto? Para que lo tenga presente, sobre todo si hablamos de núcleo y sujeto, sujeto y predicado, y luego nos ponemos a hablar de núcleo del sujeto y núcleo del predicado. Eso es lo que acabamos de hacer. Y esto es lo que tiene que ser concordante en género y número. Si estoy hablando de Anita, tengo que hablar de ella, ¿cierto? Siempre en tercera persona y además juega. No le puedo poner Anita juego, o Anita jugó, o Anita eh, eh, juegan. ¿Ya? Tienen que concordar en género y en número. Eso es. Bien, y la concordancia gramatical, por supuesto que es una forma de revisar, ¿cierto?, su propio escrito. Revisa la concordancia gramatical. ¿Dónde voy? Séptimo. Acá. Bien, dice así.
Dice una leyenda árabe que dos amigos viajaban por el desierto y en un determinado punto del viaje discutieron y uno le dio una bofetada al otro. El golpeado, ofendido y sin nada que decir, escribió en la arena: hoy mi mejor amigo me pegó una bofetada en el rostro. Siguieron adelante y llegaron a un oasis donde resolvieron bañarse. El que había sido abofeteado y lastimado comenzó a ahogarse, siendo salvado por el amigo. Al recuperarse, tomó un estilete y escribió en una piedra: hoy mi mejor amigo me salvó la vida. Intrigado, el amigo preguntó por qué, después de que te lastimé, escribiste en la arena y ahora escribes en una piedra. Sonriendo, el otro amigo respondió: cuando un gran amigo nos ofende, debemos escribir en la arena, donde el viento del olvido y el perdón se encargará de borrarlo y apagarlo. Pero por otro lado, cuando nos pase algo grandioso, deberemos grabarlo en la piedra de la memoria del corazón, donde viento ninguno en todo el mundo podrá borrarlo. Qué lindo. Los dos amigos es un cuento de tradición árabe, ¿ya? Y obviamente tiene que ver con el tema que estábamos tratando en la unidad, que es la amistad. Yo vi varias palabras, usted las va a anotar dos y luego va a definirlas, ¿ya? Después de la lectura va a profundizar en su lectura y yo tengo las respuestas acá. Dice así: menciona qué problemas se enfrentan los personajes de la narración. Bien, los personajes discuten y más tarde uno de ellos comienza a ahogarse. Esos son como sus problemas, ¿verdad? 2. ¿Qué tipo de narrador es posible reconocer en el cuento leído? Justifiquemos con una cita. El narrador es omnisciente, ya que posee conocimiento ilimitado, sabe todo lo que piensan y lo que sienten los personajes, y el ejemplo, el párrafo 1. Dice una leyenda árabe que dos amigos viajaban por el desierto y en un determinado punto del viaje discutieron y uno le dio una bofetada al otro. El golpeado, ofendido, ¿cómo sabía que estaba ofendido? Y sin nada que decir, escribió en la arena. ¿Ya? Describe todo. Identifica si las intervenciones de los personajes se presentan en forma directa o indirecta y entrega un ejemplo que respalde tu respuesta. Las intervenciones de los personajes se representan de manera directa, ya que hablan sin mediación del narrador. Ejemplo, el diálogo de los párrafos finales. Acá, cuando están hablando. No hay ningún interlocutor. Ellos hablan directamente. A eso se refiere. Reconoce una acción de un personaje que produzca consecuencias en la historia y explica dichas consecuencias. Esta pregunta abierta obviamente va a tener diversas respuestas, ¿ya? Porque no todos van a elegir la misma parte, a eso. Un amigo abofetea al otro, quien se siente ofendido y escribe la situación en la arena, ¿ya? O el amigo salva al otro, quien escribe la situación en una piedra para que quede grabado para siempre. 5. Explica qué simboliza en el cuento leído el escribir sobre la arena y el escribir sobre la piedra. Escribir sobre la arena simboliza que el paso del tiempo permitirá el perdón y el olvido. Escribir sobre la piedra simboliza que nada podrá borrar el hecho de la memoria y el corazón. Identifica 4 oraciones que componen el siguiente párrafo del cuento leído y luego reconoce el sujeto y el predicado de cada una. Y si no está explícito, agrega lo que fue lo que le expliqué con el tema del inglés. Ya, oración 1. Dos amigos viajaban por el desierto. Sujeto, dos amigos. Predicado, viajaban por el desierto. Oración 2. En un determinado punto del viaje discutieron. Sujeto, ¿quiénes discutieron? Los amigos. No está implícito. No está explícito. Está implícito, pero usted sabe que están hablando de los dos amigos. ¿Sí? El predicado. En un determinado punto del viaje discutieron. ¿Ya? Recuerde que siempre donde está el verbo y la acción es el predicado. Oración 3. Uno le dio una bofetada al otro. El sujeto es uno.
está implícito también, se refiere a un amigo. Y el predicado le dio una bofetada al otro. Oración 4. El golpeado, ofendido y sin nada que decir, escribió en la arena. Sujeto, el golpeado. ¿Ya? Predicado, escribió en la arena. Eso. Debe haber hecho como otra cosita más linda. En relación con la pregunta anterior, explica qué paso seguiste para reconocer el sujeto de la oración e identificar el predicado. ¿Cómo lo hizo? Ahí yo no puedo responder por usted. ¿Cómo lo hizo? Yo, por ejemplo, leí la oración, la analicé y hice esas preguntas que le dije yo. ¿Qué hizo? ¿Quién, perdón, hace la acción? Y luego preguntar qué se dice de esa persona o qué hace esa persona. Es un poco redundante, pero en el fondo así se descubre el sujeto y el predicado. Bien, no sé qué me pasó por aquí. 4. Reconoce una acción de un personaje. No está bien, no sé por qué puse esto. Ya, bien. Ahora yo creo que me voy a terminar de entender. Quizás numeré mal, no sé. Ya. Perdón por la extensión del video. Espero hasta aquí. Perdón, resumen de la guía 21, me confundí. La guía 21 analizamos un cuento, ¿cierto? Era un pequeñito cuento que nos entregaba, ¿cierto?, un mensaje con respecto a la amistad y lo que significaba, ¿cierto?, algunos hechos y con respecto a su consecuencia también. Y luego también analizamos oraciones, ¿ya? Las analizamos y identificamos el sujeto y el predicado y en ciertos casos también el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. Hasta aquí ya ha sido todo por hoy. Espero, cierto, que no haya tenido ninguna duda y si tiene alguna duda, por favor, pregúntemelo. ¿Ya? Que esté bien, nos vemos próximamente. Adiós.